Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por sumarse en la tarde de hoy, tarde-noche, a la Escuela de Formación Política de la Junta Departamental de Desamparados, Nelly Mosqueni de González. La verdad que un placer, Pablo, tenerte con nosotros, y a todos los compañeros que se han sumado esta noche. Alberto, unas gracias enormes por también participar en esta primera clase de la Escuela de Formación, que ya viene funcionando hace 5 años. Este es el quinto, y en el día de hoy damos comienzo a las actividades que llevamos a cabo en esta Junta Departamental. Agradecerles infinitamente por su presencia, y voy a dejar en este momento a la secretaria de Adoctrinamiento de nuestra Junta, que tiene a cargo la Escuela de Formación Política. Como bien les dije, prácticamente este es el quinto año que estamos trabajando en pos de formar compañeros y sobre todo de volvernos a inmiscuir en lo que es nuestra doctrina. Muchísimas gracias, Pablo, y les dejo a Alejandra para que les comente algunas cositas. Bueno, muchas gracias, Betty. Buenas tardes, compañeras, compañeros, queridos amigos y compañeros de Buenos Aires y de otras provincias. El doctor Alberto Gelicantilo, un honor. Cristina Vega, un honor. Infinitamente agradecidos. Como bien dijo nuestra presidenta, nuestra Escuela de Formación Política, este es el quinto año consecutivo, y bueno, iniciamos un ciclo lectivo en medio de un año electoral con todas las dificultades que eso implica. En esta oportunidad tenemos la alegría y el honor de contar con la colaboración de este invitado ilustre, que es el compañero Pablo Vázquez, por toda su, toda su trayectoria. Yo quiero leer un poco algo de lo que es Pablo para los compañeros de San Juan, que no lo conocen. Es politólogo, doctorando en comunicación de la Universidad de La Plata, profesor adjunto en la Cátedra de Historia Política Contemporánea de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, docente terciario de Gestión Parlamentaria en el Instituto de Formación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue docente de Ciencias Políticas en la Universidad Argentina Kennedy, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, en la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Moreno, miembro de número y de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, siendo su secretario general, con los compañeros que nos acompañan ahora, miembro de número del Instituto Nacional Eva Perón, Museo Evita, miembro de número del Instituto Nacional Newberiano, miembro de número del Instituto Güemesiano de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de número y prosecretario de la Comisión de Homenaje a Facundo Quiroga, columnista del diario La Prensa, de la agencia Paco Urondo, de la página web Pensamiento Nacional, de la revista digital Ida y Vuelta y de la revista digital Mujica, columnista de la agencia Sputnik de Rusia, jurado en Salta, y tiene numerosas publicaciones. La verdad que es una alegría. Pablo nos conoció en San Juan hace tiempo, hace unos años, y bueno, hoy nos va a obsequiar con una mirada sobre historia del peronismo, así que sin otra prólogo le damos la palabra a Pablo, la bienvenida a todos, y les agradecemos mucho que nos ayuden en este esfuerzo doctrinario, que siempre es importante ir sembrando la semilla del pensamiento nacional y de la doctrina justicialista. Muchas gracias. Pablo tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. En principio, quería hacer un doblete, aprovechando que está el presidente del Instituto Rosas, el doctor Alberto Gelicantilo, que yo sé que sos fans, que la verdad que lo aprecian mucho. Quería, si Alberto me hace el honor, que dé unas palabras sobre la importancia de la capacitación y de hablar sobre historia argentina e historia federal, por lo menos unos minutos. Espero que no lo haya agarrado de sorpresa, pero creo que es un lujo tenerlo y le agradezco en lo personal y en lo institucional que me esté acompañando y que nos esté acompañando, y estaría bueno que nos pueda dar un par de palabras, si a ustedes les parece, ¿no? Bueno, Alberto. Bueno, sí, con todo gusto. Para mí es un gran honor asistir a esta
primera clase del curso de este año que ustedes han organizado, y realmente es importantísima la labor que ustedes vienen realizando ya hace 5 años con esta escuela, porque yo creo que es fundamental el profundizar el conocimiento en épocas difíciles como estas, donde estamos todos medio confundidos. Creo que es muy importante estudiar nuestra doctrina, nuestros grandes pensadores, nuestros distintos momentos históricos, de modo que les agradecemos muy especialmente la invitación que nos han hecho a Cristina Vega y a mí, de estar hoy junto a ustedes. Y además también que esté como disertante nuestro querido amigo y compañero Pablo Vázquez, que es el secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. Pero fundamentalmente es un gran militante, es decir, además de todo el currículum extenso que se ha leído, es una persona que se dedica a militar en la lucha por la batalla cultural. De modo que yo creo que eso es fundamental para todos nosotros. Así que te agradezco mucho, Pablo, que me hayas invitado a decir estas palabras, y yo fundamentalmente le agradezco a Alejandra, a la presidenta y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, quiero en principio agradecer, por supuesto, a Alberto Gelicantilo y a Cristina Vega, que los tres trabajamos en el Instituto Juan Manuel de Rosas. Yo empecé de chico, jorobando con el tema del peronismo y del revisionismo, así que hago, para los que no son de Buenos Aires o son más jovencitos, como ahora Daniela, que la voy a citar, el Instituto Rosas tiene más de 80 años, 83, se creó en el 1938, tuvo distintas sedes. Yo de chico, cuando estaba en la facultad, iba a la sede de Hipólito Yrigoyen, al 700, en pleno centro de Buenos Aires. El primero que me recibió fue Oscar de Novi, para asistir al Congreso de los 150 años de la Vuelta Obligado en el Teatro San Martín. Así que a partir de ahí, más allá de lo que hacía en mi ciudad, en Lomas de Zamora, que está, para los que no saben, no son de Buenos Aires, es en la zona del conurbano sur, poder participar de tanto el Instituto Rosas como del Instituto Eva Perón o del Instituto Juan Perón, ahí con Lorenzo Pepe, me hacía acordar también la secretaria Elena Castiñeira, la hija del recordado Castiñeira de Dios, que fue ministro de Cultura de la época de Perón. Decía, sí, yo me acuerdo que venías, que eras de la JP, de Loma de Zamora, a molestar, porque viste, a ver si veníamos a dar charlas y todo. Bueno, fui creciendo y ahora estoy en otro lugar, pero uno inicia participando en los lugares donde puede. Y el otro día, no quiero dejar de pasar por lo menos el reconocimiento, ya que está Daniela Burico, del PJ de Ituzaingó y del municipio de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, para los que no conocen, zona oeste del conurbano nuestro, de bonaerense, que hizo una actividad inusual porque reivindicó a Encarnación Escurra, que hacía mucho que no se hacía una charla al respecto, así que bueno, aprovecho la mención, la actividad y la participación de compañeros y compañeras en dicho Zoom. Así que bueno, te agradezco mucho que participes de aquí, no va a ser mi única actividad. Y con Alejandra, bueno, hoy parece que estoy como, viste, en el living hablando. Nos conocemos también de hace mucho, porque, viste, teníamos reuniones con tu papá y cada vez que iba
a San Juan para algún congreso de historia, para alguna charla. Creo que la primera vez, pobre, me vieron, estaba todo vestido así, dark, de negro, con Metallica, Iggy Pop. Claro, no era el doctorando que pretendían, pero bueno, venía justo del viaje, así que estaba con otro look. Pero bueno, las charlas, quiero recordarlo al compañero González, fueron muy aleccionadoras, sobre todo el que estuvo en una escuela de formación política de la mano de Perón. Así que bueno, mi recuerdo más que sincero de una provincia que me trata como uno más, y la verdad que estoy enamorado de ella. Vamos a la charla. Somos todos peronistas, o mayormente somos peronistas. Hay muchas cosas que sabemos de la historia o del desarrollo del peronismo. Así que básicamente esta charla de historia del peronismo tiene como 3 aristas. La primera, problematizar sobre las circunstancias en las que el peronismo surge. En segundo lugar, ver el desarrollo tanto de su impulsor, que es justamente Juan Perón, como del devenir del peronismo. Y la tercera, un poco, es abrir espacio a preguntas, opiniones, porque no necesariamente van a compartir o no mis apreciaciones, y sobre todo está bueno que, por más que uno haya estudiado el tema y lo viva también como militante, tener otras perspectivas. Esto más sería de conducción política que de historia del peronismo. Si bien todos somos peronistas, y las lógicas distritales de Capital Federal no son las mismas que la del conurbano sur u oeste, como Daniela, que más o menos estamos como emparentados. El conurbano norte es otra dimensión casi cercana a la Capital Federal, y a su vez no es igualmente visto y vivido el peronismo en el interior de la provincia de Buenos Aires, como en el resto de cada una de las provincias, porque aparte tiene que ver con las idiosincrasias, que algo vamos a hablar. A su vez, en cada provincia no es lo mismo como se ve en el distrito capital que en las lejanías. No cito San Juan, voy a citar Entre Ríos, como nos decía el maestro Fermín Chávez, el historiador y quien fue presidente del Instituto Rosas. No es lo mismo los entrerrianos de la orilla del río Uruguay que la orilla del río Paraná. Tienen 2 dimensiones culturales distintas, no opuestas, pero distintas. Bueno, también el peronismo en cada una de las provincias se vive de determinada forma, tiene sus prismas de determinada manera. Yendo al hecho, el peronismo es un hecho político del siglo XX. Surge en la posguerra, ya hasta ahí coincidimos. La posguerra 1945. Tiene un origen previo, y el peronismo como un movimiento nacional, como un movimiento que reivindica el accionar de las bases sociales, de los sectores populares, lo podemos enraizar en todo el movimiento independentista, en la lucha de los caudillos, obviamente en el movimiento federal que tiene como figura Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas, en la provincia de Buenos Aires, y en cada una de las provincias aquellos caudillos que lucharon contra el poder central de Buenos Aires y o tuvieron algún viso de defensa de su autonomía. A su vez tuvo una complementación con el origen del primer radicalismo, con el irigoyenismo, con diversas corrientes, desde el nacionalismo hasta lo que se entendió como izquierda nacional, y en el medio surge ese peronismo que, por un lado, es la respuesta lógica. Primero, una situación internacional, como les decía. El siglo XX estuvo muy convulsionado por 2 guerras mundiales, un periodo de entreguerra donde la democracia y la república fueron muy cuestionadas, donde se plantean otras formas políticas y sociales, sea desde la Unión Soviética al surgimiento del fascismo. A su vez hay ideas de intervencionismo
estatal, de lo que se llamó en Estados Unidos el New Deal, el nuevo trato por parte de Roosevelt, o el intervencionismo estatal francés desde el Frente Popular hasta los sectores de derecha, pasando por Inglaterra, tanto los laboristas como los sectores conservadores. La crisis del capitalismo implicó que el Estado tuvo que hacerse cargo primero, después de la crisis de Wall Street del año 29, del proceso de desocupación y quiebre del aparato productivo. ¿Cómo se traduce en nuestra tierra? Bueno, en lo que hace a Latinoamérica y específicamente en la Argentina, nosotros veníamos de un quiebre institucional, del golpe del 30, de lo que se llamó la década infame, que eran, sí, gobiernos republicanos, pero no democráticos, o sea, había un ejercicio del voto, pero era fraudulento. Donde la unión en 1933 con Inglaterra, a través del Pacto Roca-Runciman, nos determinó ser casi una colonia del Commonwealth, de la Comunidad Británica de Naciones, donde eso estaba consensuado por las autoridades, que hoy lo explicaba justo dando clases, justo al mismo tiempo de ser desde presidente hasta diputado, eran miembros de las corporaciones británicas, abogados y demás. Estaban como en los dos lados del mostrador. Hubo una denuncia por parte de Lisandro de la Torre ante los negociados con el tema de la carne, simplemente por protestar que no se le dejaba actuar a un frigorífico argentino creo que era de Entarriano, creo que era de Concepción del Uruguay, y a través de eso empezó a tirar del hilo y ver la madeja de toda la complicidad del gobierno de la época con el general Justo, con el ministro de Agricultura Dujó y con el ministro de Hacienda Federico Pinedo Agüelo. En el medio de esa discusión entre Lisandro de la Torre y Federico Pinedo Agüelo, el custodio de él le da un tiro que lo cubre su compañero de bancada, Enzo Bordaberry. Léase, en pleno Senado, cual si fuésemos una república bananera, hay un asesinato y quedó ahí impune, se arresta al custodio, pero no pasa de ahí, porque en realidad había complicidad política en más alto nivel. Lisandro de la Torre termina suicidándose, y hay una decadencia moral que textos desde Eduardo Mallea hasta Scalabrini Ortiz lo plantean. En el medio, la Segunda Guerra Mundial, previo la Guerra Civil Española. Ambas cosas cruzaban las cuestiones políticas argentinas. Y al mismo tiempo había una fuerte dependencia con Inglaterra, donde había un modelo agroexportador que de a poco, con el tema de la guerra, empieza a plantearse por sustitución de importaciones. Empieza a haber algunas industrias. Poquitas, pero empieza a haber algunas industrias. Se venía una elección. Patrón Costa, Robustiano Patrón Costa, el salteño, el jefe del conservadurismo de Salta, el jefe del conservadurismo del partido, en realidad se llamaba Demócrata Nacional o Demócrata Salteño, porque había distintos partidos demócratas en cada provincia, iba a ser el candidato presidente natural, se iba a postular e iba a ganar por el fraude que la concordancia aplicaba constantemente. Hay sí un golpe de Estado, un levantamiento por parte de los militares, por parte de un grupo de oficiales unidos o grupo Obra Unificación, los dos términos son iguales, que cortan esa posibilidad fraudulenta con la idea de retomar las elecciones, pero por vía democrática. En el medio hay un señor, hay un coronel que se destaca del resto, Juan Perón, que es el que a nosotros nos interesa. Y acá tengo que hablar, aunque sea 2 minutos, de la formación de él, ¿no? Digamos, un hombre de su época, muy lector, docente de la escuela de guerra, había hecho distintos trabajos, primero trabajos propios de su especialización, desde estudios de la guerra franco-prusiana o de la guerra ruso-japonesa, hasta temas porque estuvo en Italia como observador militar, sobre cuestiones de alpinismo y luego
andinismo al respecto, y él va a hacer un recorrido por el sur argentino, va a ser un diccionario de etimología de lengua araucana. Todo esto pedido por el Estado Mayor Conjunto, porque era un hombre de conocimiento que, aparte, como había estado en el sur, en Chubut, en Sierra Cuadrada, en la zona de Camarones, tenía una visión amplia de lo que no solo le pedían, sino cuál era la situación del país. Y ahí yo diría que en el caso de Perón se complementan dos cosas. El conocimiento teórico, basta recorrer su vasta biblioteca, que está en el Archivo General de la Nación, de lo poco que quedó, que es enorme, pero a su vez era muchísimo más grande, la Biblioteca de Perón, donde hay textos locales y extranjeros, muchos militares, pero también textos de los miembros de Forja, Jauretche, Scalabrini, Ortiz, de la doctrina social de la Iglesia, mucho de Jacques de Maritain, que es un teórico, ahora nadie le da bola, pero en ese momento, que traía el cristianismo social, el cristianismo es un humanismo, que, digamos, para las teorías en boga era muy importante, y Perón un poco las implementa en su labor en trabajo y previsión. Otros textos del nacionalismo argentino. Entonces era un hombre formado intelectualmente, también de movimientos latinoamericanos, como el APRA, como la Revolución Boliviana de Toro, que fue muy importante, lo que pasaba con Lázaro Cárdenas en México, con la nacionalización del petróleo. Y por el otro lado, la experiencia personal de él en el campo, ¿no? En el campo no en general, sino yendo provincia por provincia, ¿no? Muy pocos saben que Perón, más allá de su origen bonaerense, de su infancia en Chubut, él, cuando se recibe en el colegio militar, va a ser destacado en distintas provincias, Santa Ríos, Santa Fe. Ahí participa o ve los levantamientos por el tema de la forestal, donde una empresa británica somete a los trabajadores de Santa Fe, barra Santiago del Estero y Chaco. Era un estado dentro del estado, y Perón cuenta que va con una partida siendo teniente para calmar los ánimos en ese momento. Está en Tucumán, está en Santiago del Estero, participa de la comisión de límites en lo que es el Pilcomayo, va a Jujuy, Salta, Formosa. Recorre, obviamente, está en destacamento en Mendoza, y a su vez en una locución sobre el tema de riqueza minera, él dijo que recorrió Mendoza y recorrió San Juan, en lo que tiene que ver con el año 1940, y hay un tema que, justo que estamos hablando de San Juan, es doloroso, pero siempre es la referencia obligada, el terremoto del 44. Ahí Perón, en el marco de la revolución del 4 de junio del 43, donde Rawson fue 3 días nada más presidente, después fue Pedro Pablo Ramírez por 1 año y monedas, Perón ya estaba asignado a la Secretaría Privada del ministro de Guerra, que era el general Farrell, que ya lo había contactado Perón en Mendoza, en el destacamento de alta montaña. Y tras justo en ese momento, para fines de noviembre, 27 de noviembre del 43, Perón asume en el Departamento del Trabajo, que luego se eleva al rango de Secretaría y Trabajo y Previsión, como si fuese un ministerio más, ¿no? Porque acuérdense que la Constitución habilitaba 8 ministerios, entonces tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión como la Secretaría de Industria y Comercio no se podían habilitar. Una cosa medio rara, porque ya hubo un golpe de Estado, no andaba la Constitución, pero en eso eran respetuosos, tenían que ser 8 ministerios. Y entonces eran como 2 secretarías con rango ministerial. Y Perón asume esa. En el medio de todo ese proceso, se produce en enero del 44 el terremoto, lamentablemente,
en San Juan. Empieza la labor de Perón, que concentra las tareas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión para la reconstrucción de la ciudad, asistencia a las víctimas y demás. Y por temas políticos, económicos, diplomáticos, renuncia a Ramírez y asume como presidente Edelmiro J. Farrell. Perón va a ser no solo vicepresidente, ministro de guerra, sino secretario de Trabajo y Previsión, tres cargos a la vez. En realidad tenía 2 cargos más, chiquititos. Él era el director de la aviación civil, porque era fan de la aviación, y otra cosa tenía que ver con una dirección de poblamiento, porque le interesaba también la cuestión de la colonización. Pero eso es como muy chiquito. Lo cierto es que la labor de Perón va a tener un despegue político nacional a través de la acción en favor de las víctimas del terremoto de San Juan. Ahí se da días más, días menos, su encuentro con Eva Duarte, una actriz de la época que tiene una fuerte inclinación social, le gustaba Perón, Perón gustó de ella, se pusieron de novios, convivieron, él no estaban casados, igual iba con ella, no tenía drama, era un militar muy heterodoxo, pero que a su vez generó más de 120 decretos leyes, efectivizó algunas leyes que radicales y socialistas dicen que lo plantearon primero, sí, pero no se efectivizaban en materia laboral o estaban muy cerradas a determinados gremios, no para todos los trabajadores. Y sobre todo el estatuto del peón, que había sido siempre ignorado desde siempre, y que él lo pone en vigor. Los sucesos del 17 de octubre, el pedido de renuncia, la oposición que veía en Perón el hombre fuerte, bueno, genera, como dije, las renuncias a sus cargos, su arresto, ahí fue un error político que la Marina lo arresta porque no se lo bancaba la Marina en la isla Martín García, y la salida del pueblo para rescatarlo. Perón luego va a elecciones, gana, primera vez que va con una mujer, con su mujer a campaña electoral, y a partir de ahí tiene 2 mandatos. Uno completo, del 46 al 52, y otro, el segundo, cortado por el golpe de 1955. De ese mandato, o sea, yo les decía, la primera parte, bueno, ubiquémonos dónde está Perón. La segunda parte es ver, muchos conocemos qué hizo, 76.000 obras en 10 años, primer y segundo plan quinquenal, todo pensado desde el Consejo Nacional de Posguerra, planteado Perón en un marco de planificación estatal acorde a su época, que de derecha a izquierda en todo el mundo, sobre todo post Segunda Guerra Mundial, se desarrollaba, con la idea de industrializar la Argentina, con pleno empleo, contacto con la CGT, legalizar, acuérdense que los sindicatos eran perseguidos y con el peronismo se habilitan, incorporación de los trabajadores, incorporación de las mujeres a la vida pública y política, la ley 13.010 de voto femenino, las delegadas y censistas, el Partido Peronista Femenino, la Fundación Eva Perón, digamos, como la arista importante de Perón, digamos, Perón ya era, y el peronismo empezaba a ser, pero sin Eva y sin su acción seríamos un movimiento político más, no seríamos el movimiento más emblemático de Latinoamérica, que hasta el día de hoy, con ciertos errores, subsiste. La segunda parte es ver nosotros, qué es el peronismo, que es muy complicado de citar. Yo hace un ratito citaba a un autor que yo tengo que dialogar con él en un par de días por una investigación que está haciendo, un autor extranjero, y Lorizanata. Y bueno, hay distintas visiones de autores extranjeros y locales de qué es el peronismo, generalmente con mucho prejuicio, ¿no? Digamos, desde el italiano Gino Germani, que viene a nuestro país y es como que revitaliza la sociología argentina, que eso está bueno, hasta el que se les ocurra,
ha asignado al peronismo en algo similar al fascismo, ¿no? Eso excede nuestro marco, pero a simples rasgos les digo, el fascismo, en particular el italiano y en general el que se desarrolla en los años 30 y 40 en Europa, es eso, un movimiento típicamente europeo que tiene que ver con el periodo de entreguerras, que hace a una respuesta nacionalista, tomando algunos elementos del socialismo, una como respuesta a lo que sucede en la URSS, ¿no? Siempre está en espejo de lo que sucede en la Unión Soviética. Partido único, liderazgo fuerte, pelea de clase, bueno, en este caso es pelea por la élite, pelea por la raza, depende. Donde las fuerzas mayormente están centradas en la clase media, muy favorable a los sectores de poder, clase alta, y dependiendo qué movimiento, una acción hacia los sectores más desprotegidos. Obviamente en un marco autoritario, en otros totalitario, eh, pero eso es difícil de trasladarlo a nuestra tierra y a la Argentina. Entonces, traspolar, yo iba a citar Peter Wollmann, que es un autor alemán que ha estudiado y mucho el peronismo en los años 80, él dice, no va a esta categoría para poder asimilar al peronismo, porque el peronismo es un movimiento multiclasista, incorpora a la mujer y el movimiento obrero como figuras centrales, se maneja en un marco democrático, a veces se maneja más duro o menos duro, pero siempre gana por elecciones. Es un canto a la vida, mientras que el fascismo en alguna de sus etapas fue un culto a la muerte. Y al mismo tiempo tiene una idiosincrasia que tiene que ver con Latinoamérica. Entonces no se puede asimilar el fascismo. Hay otras condiciones, hay otras categorías como conservadurismo popular, un social cristianismo. Bueno, pero uno se atreve ahora a decir, bueno, el Ronan Rey, investigador de Israel, que ha escrito mucho sobre peronismo y que yo colaboro con él en algunas investigaciones, de hecho la última sobre los japoneses peronistas, él lo plantea en el marco del populismo, ¿no? Nosotros, el peronismo es un populismo, dentro de un marco democrático, intenta equilibrar fuerzas eh, que están en tensión entre lo que tiene que ver con los sectores de poder, con los sectores de trabajo, y ejerce en el marco de la comunidad organizada un esquema de organización, a veces muy impuesto del Estado, otras dentro de un marco de lógica consensuada. El peronismo, en ese caso, se plantea como una categoría en sí. El peronismo es una categoría en sí, con características que podemos asimilarla a otros movimientos nacionales latinoamericanos, algún diálogo con los movimientos europeos de época, seguro, y que todavía tiene mucho que dar, porque mayormente, sobre todo con la postulación de la tercera posición, donde no solo éramos equidistantes de la Unión Soviética o del comunismo soviético, nosotros planteábamos una visión cristiana y humanista. Eso básicamente sería la idea en la cual uno puede plantearse como forma de entender el peronismo, que a su vez ha tenido etapas. Etapa de gobierno en los 40 a los 50, la resistencia en los 60 a los 70, el tercer peronismo en su momento, con algunas influencias de los movimientos de izquierda y algunas influencias más con los movimientos de derecha en los 70, la resistencia a la dictadura, la pelea entre renovación y ortodoxia, el neoliberalismo de Menem, que no lo podemos negar, y la reconfiguración con Néstor y Cristina y Alberto, tomando algunos elementos de centro izquierda, de socialdemocracia o de otras cuestiones que hoy podríamos debatirla, que
hacen a nuestra forma en la cual entendemos el desarrollo político. Así que, digamos, yo para no cerrando, pero abriendo, si aparecen algún tipo de pregunta, me parece que la forma en que nosotros podemos desde nuestra historia entender el peronismo es como un movimiento vivo, como un organismo vivo, no está osificado, siempre tiene algún tipo de influencia de afuera, pero nosotros la reconfiguramos y tomamos lo que nos sirve. En este tiempo somos deudores de una larga tradición que no podemos evitar ni podemos negar. Hay algunos que les gusta más la gesta de la tendencia y de la izquierda y de Cámpora. Hay otros que adhieren a la reivindicación, que yo lo hago, con el tema de Isabel Perón y lo que fue su gobierno entre 1974 a lo que fue el año 76. Luego las disputas entre ortodoxia y lo que tiene que ver con la renovación. Si hay dos que admiro que son como como los símbolos. Por un lado, Cafiero, el viejo Cafiero, que con aciertos y errores fue el primero que planteó por lo menos un debate, primero en el Muso y en la renovación, de lo que era el peronismo. Y después, yo soy más bonaerense, del conurbano sur, Herminio Iglesias, que lo he conocido, y que es denostado, que es la figura que todos caen, como lo malo del peronismo, y estamos hablando de un tipo que se bancó la dictadura, que en épocas duras firmó la declaración del PJ para reclamar por nuestros derechos humanos en la época del proceso, la dictadura de Videla, y que nunca se le demostró que haya tenido ningún tipo de desfalco ni mal proceder cuando fue intendente de Avellaneda. Tenía un estilo y una forma que hoy políticamente correcta por ahí no corresponde, o sí, pero creo que todo se asimila en lo que tiene que ver con el peronismo, y hoy, sea desde el propio PJ, pasando por otro tipo de organizaciones donde hay peronistas, en el PRO, Junto por el Cambio, Cambiemos, hay peronistas, después debatiremos, son, no son, empezaremos a aplicar el peronómetro. En el Partido Federal, que nosotros somos amigos ahí de la gente, hay peronistas, y eso que era el partido de Manrique, que Manrique se debe estar retorciendo en la tumba de Francisco Paco Manrique. En otras organizaciones hay peronistas, y si no, tienen que llamar a algún peronista para gobernar o algo, porque después no saben cómo hacerlo. Recordemos en la Alianza también, digamos, hay un montón de lugares donde uno se plantea el peronismo como hecho cultural, pero más allá de que todos somos peronistas, llevamos el corazón, llevo la banderita, el vaso y el escudo, y canto la marcha, también hay formas y lógicas de entenderse como peronista: plantear la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Entender que si hay un chico y una chica que se mueren de hambre y nosotros no hacemos nada, bueno, ahí no hay peronismo, por más que yo cante la marcha 24 veces. Entonces, la idea de entender el peronismo a mí me pareció interesante desde la historia, es ver, bueno, de dónde venimos, cómo estamos, cómo nos desarrollamos, y sobre todo plantearnos, bueno, qué nos falta. Estamos en un contexto de pandemia y todo lo demás, pero hay muchas cosas que se pueden hacer o no. Y digamos, si el peronismo empezó con la reconstrucción de San Juan, empezó con la reconstrucción del hombre y la mujer y sus valores, como me decían mis compañeros que eran de Guardia de Hierro, que empieza con el hacer, ¿no? Creo que estamos en deuda si nos quedamos meramente en verlo y no planteamos las cuestiones de hacer y de desarrollo. Así que bueno, por mi parte, dejo abierto para las preguntas, si les parece, y después alguna otra cosa que amplíe, muestra algún folletito que tengo de mi colección ahí, que tengo acá, vean que tengo un archivo grande, así que alguna cosa simpática vamos a mostrar. Así que bueno, gracias por escucharme. Bueno,
hermoso, la verdad que digno de escuchar todo lo que has manifestado, Pablito. Lo que sí me gustaría decir que agradecemos infinitamente a nuestro intendente Emilio Baistrocchi, que es el intendente de Capital, y así también a nuestro gobernador y presidente del partido, Sergio Uñac, que básicamente en este momento están en otra actividad, justamente entregando los certificados a los integrantes de la Mesa de Mujeres del Partido Justicialista. La verdad que un placer estar escuchándote y sobre todo, no sé si volvemos a aprender, pero sí refrescamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, que eso es muy bueno para quienes también quieren formarse y seguir en esta lucha que es bastante, sobre todo quienes somos peronistas sabemos que siempre estamos trabajando por el que menos tiene, como vos bien lo has manifestado, y por lo tanto siempre poniéndonos en el lugar del otro. Así que agradecerte infinitamente, no sé si Alejandra, gracias por estar y gracias por honrar a esta Junta Departamental, que la verdad que es un placer. Bueno, Bueno, sí. muchísimas gracias. Felicitaciones, Pablo, y bueno, muchísimas gracias. Yo vamos a esperar un poco que los participantes también se animen a hacer sus preguntas. Darte Si las quieren gracias. escribirla, no, te agradezco. Si las quieren escribir, me dicen, levantan la mano. Si hay alguna pregunta o algo que quieran yo para no hablar permanentemente, ¿no? Sobre todo rescatar, Pablo, lo que has dicho, fantástico, todo ese recorrido, esa capacidad de síntesis para poder iniciar todo el contexto hasta la actualidad, ¿no? Y con toda la configuración nuestra como movimiento, recordaba mientras hablabas algún comentario del maestro Galazo que decía, bueno, por eso nadie entiende nada que somos, porque esta multifacética constitución del movimiento nacional, todas las organizaciones, las corrientes de pensamiento que confluyen, que catalizan todo el movimiento nacional argentino en el peronismo, es decir, en general. Escuchaba también algunos estudios respecto de cómo se va a encontrar un líder con la masa, desde la Revolución de los Orilleros en 1811, que Cornelio Saavedra no quiere encabezar, el pueblo argentino queda ahí, después viene, bueno, todas las luchas de la independencia, los caudillos, la lamentable derrota en Caseros y la traición en Pavón. Entonces, con todo el retroceso que eso implica para el movimiento nacional argentino, el peronismo es esto, es un hecho histórico y es un hecho de amor. El traslado de conocimientos militares a la política, pero sobre todo rescatar que es una revolución en paz. Y es una revolución porque Perón va a quebrar el pensamiento colonial, este pensamiento de civilización o barbarie, y va a resaltar con toda esta corriente, los Forja y toda la corriente del pensamiento nacional, es que él va a producir la revolución teniendo a favor todas estas condiciones de la posguerra para la industrialización del país, donde la burguesía no se quería, Argentina no se quiso hacer cargo, por eso la gran cantidad de empresas del Estado, para la industria primero liviana y después pesada, que queda truncada con la fusiladora. Entonces, estas herramientas, como bien has dicho, la incorporación de la mujer, acá nuestra presidenta, y yo quiero hacer un paréntesis con Betty, para que la conozcan los compañeros del país. Le digo, mira, es una paquetería estos compañeros que tenemos de Buenos Aires, porque... Una paquetería, eso me encantó. Mirá, pareces... me siento en los años 70 hablando con vos. Mirá que yo hablo igual. Se nos cayó el documento. Sí, totalmente. Pero saben, no, yo hablo... yo hasta aplico términos de los 40 y los 50 y créeme que no vivía ahí, pero bueno, como leo textos de la época se me pegan, así que sí, está perfecto. Vos sabés, Pablo, y para los compañeros, acá la compañera, nuestra presidenta, esta escuela y todos los compañeros que ustedes ven aquí, están reunidos bajo el horcón de esta conducción femenina del peronismo. Me parece muy bien. Es muy importante, porque además es una compañera de mucha trayectoria, y por supuesto, la refriega interna no es sencilla, ¿sí?
La Somos compañera, peronistas, disculpame, somos peronistas y, viste, bueno, el tema interno, elecciones, todo, ahora, ¿qué es lo importante? da para libros. Claro, la batalla esta de poder hacer toda esta actividad gracias a que esta conducción partidaria en la Junta y en nuestro gobernador Sergio Iñaki y el intendente Emilio Bastrocchi también nos alientan, porque Me sostener una parece muy bien. escuela en medio de una campaña electoral es algo sumamente dificultoso. Por eso vamos No, a por supuesto. intentar hacer toda una actividad de extensión como para alivianar la carga. Entonces, volver a Bueno, rescatar esto y las categorías políticas que vos mencionaste, la mujer y los trabajadores, en un proceso de revolución en paz. Y bueno, con lo que hay hoy también, porque convengamos que había que hacer un frente común, porque si no el neoliberalismo iba a volver al gobierno o iba a revalidar sus títulos. no, En yo aquella, te agrego que el peronismo siempre va incorporando nuevos actores. Ya desde el primer momento que surgió, vino de izquierda a derecha. Para decirte dos antagónicos, estaba desde la Alianza Libertadora Nacionalista, con Queraltó y después Guillermo Patricio Kelly, hasta la organización israelita argentina con Pablo Mangel, el papá del Mangel que era funcionario, el escritor que fue funcionario de Macri. Digamos, para darte no solo dos vectores opuestos ideológicos, sino hasta enfrentados por otras cuestiones. Y después de izquierda, el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, con un jovencito Belardo Ramos y demás, hasta los sectores del nacionalismo católico que se van a acercar desde Hugo Martínez Subiría, que fue director de la Biblioteca Nacional durante muchos años, después vino el conflicto con la Iglesia, que da para otro debate, si no, no lo terminamos más, o Carlos Ibarguren, hasta un jovencito Fermín Chávez, Enrique Pavón Pereira, y todos los que después van a integrar, bueno, José María Rosa, y todos los que van a integrar el Instituto Juan Manuel de Rosas. Entonces, bueno, vos tenés de distintas vertientes, más los industriales más modernos que estaban con Gelbart, con un joven Gelbart en la Confederación General Económica, después lo que va a ser la UES con los más chicos, UES masculina y femenina, y después en los 70 se va ampliando con otros actores, sobre todo la juventud, otros actores sociales, culturales, de género y demás, y hasta el día de hoy, viste, a medida que van surgiendo distintos colectivos, bueno, el peronismo los toma. ¿Y cómo hace el peronismo? O sea, al conflicto lo incorpora, lo problematiza y lo absorbe, que es lo que muchos protestan, pero bueno, nosotros, por eso siempre hay un peronista en cualquier lado, desde una sociedad de fomento hasta el centro de jubilados o los sacerdotes por la liberación, o Vaticano. el Vaticano, bueno, el Vaticano es lo que iba a decir. Hasta en el Vaticano hay un compañero, Francisco, que te digo, ha citado varias cosas que tienen que ver con Perón, muy concretas, y me parece muy piola que, bueno, al contrario, les diría, me parece un desperdicio no utilizarlo nosotros como peronistas, dado que él está haciendo peronismo, o por lo menos el magisterio de la Iglesia, que es mucho más amplio, pero que tira algunas puntas con relación a citas directas de Perón o de Tucho Metol Ferré, un gran uruguayo que era más peronista que los peronistas, que era amigo de Perón, o de otros autores, o él que era muy seguidor de Amelia Podetti, que era la gran intelectual que tenía Trasvasamiento, Guardia de Hierro y demás. Entonces, bueno, me parece que hoy hay una gran oportunidad para repensar el peronismo y sobre todo repensarlo en la acción, en los hechos y en lo que nos toca a vivir en el marco de la pandemia, de administrar la crisis, de ver los opositores cómo nos bombardean y uno tiene que responder sin agachar la cabeza y con mucho orgullo de lo que es, porque si enfrente el que nos critica es mi colega
docente de la UCES, que nunca lo vi dando clase, Fernando Iglesias, cuyo único mérito es jugar al vóley y escribir libros horrorosos sobre el peronismo, que no los escribe ni un chico de jardín de infantes, y que hay un montón de gente que lo compra porque es gorila. Bueno, no tenemos ni que achicarnos ni nada con gente que no ha estado con el vaso. Entonces nosotros que somos peronistas, que tenemos en nuestras alforjas un gran legado, bueno, ¿no? Tenemos que achicarnos, tenemos que estar orgullosos de nuestras banderas, nuestros símbolos y nuestra identidad. Por supuesto, adaptando algunas cosas, planteando nuevas incorporaciones de sectores sociales, pero siempre teniendo la égida en las tres banderas, ¿no? Independencia económica, soberanía política y justicia social. Te agregaría la cuarta, que es la cultura nacional, que la agrega Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional. Esto no implica cerrarse al mundo, pero plantear nuestra identidad muy fuerte, no es tocar el malambo, porque la primera vez que me viste estaba todo vestido de punk, pero las formas en las cuales uno debe posicionarse es una mirada de la patria grande, desde nuestra realidad, no darle bola a lo que dicen en Europa, en Estados Unidos, aparte poco nos pueden dar de consejo cuando les toman el Capitolio, uno con un gorro con cuernos ahí, así que por favor, bueno, nosotros seremos terribles, pero estos dan vergüenza. Entonces, no, hoy no nos pueden dar ningún tipo de consejo, ni eso ni Europa. Y sí tener una visión más macro de nuestra realidad, no cerrarnos, no cerrarnos a otros comentarios, otras formas, porque hay que gestionar, pero me parece que está muy piola que desde nuestro origen peronista, nuestra historia del peronismo, repensemos quiénes somos y ver en qué se puede colaborar para poder gestionar más en su provincia, en mi provincia, en la capital y en todo el país, con este drama que tenemos de dos dramas, la pandemia por el coronavirus y la pandemia que padecimos en su momento del macrismo, ¿no? Que nos cerró. Yo participé en el Instituto Dorrego, fue miembro Geri también, y el primer decreto fue cerrar el Instituto Dorrego ahí con Pacho Donel y todos los muchachos. A nosotros como Instituto Rosas, discúlpame Alberto, como Instituto Rosas nos quería sacar la casa para venderla, como si fuera Mercachife, nuestra sede, porque querían hacer como decía el Pepe Rosa, pingües negocios con las cuestiones inmobiliarias, así, simplemente, y nos querían mandar un cuartito al fondo, y después todo el desastre, ¿no? Que ya lo conocemos todo el mundo. Frente a eso, bueno, el peronismo tiene algo que decir. El peronismo tiene algo que decir. Creo que hoy estas acciones de poder debatir en una escuela de formación no hacen más que retemplar nuestra identidad, como acá tenía un folleto de la época de Perón, donde, a ver, lo voy a mostrar, si la cámara me acompaña, FEM Perón de los 70, ¿viste? Para que sea así, porque aparte teníamos buen marketing en los títulos. Entonces, FEM Perón, ¿viste? A todos les queda claro, podés no coincidir, pero te queda claro qué estoy diciendo, pero absolutamente. Me lo imagino hoy con Perón con Twitter, Instagram, estar revolcando a cualquier Instagramer en estos momentos. Digamos, había una concepción y una idea política muy fuerte y sobre todo había un pueblo que estaba muy consciente de eso. Cito a Bismarck, disculpen que sea así tan conservador, pero el gran unificador de Alemania después de la guerra franco-prusiana, en el siglo XIX, él decía que el hombre es tan grande como la marea que ruge debajo de él. Digamos, Perón fue grande no solo por su conocimiento, todo lo que sabemos, sino porque estaba acompañado del pueblo. Entonces, todo proyecto político tiene que tener un acompañamiento popular y el acompañamiento popular se da con respetar nuestras banderas, nuestros símbolos y nuestra fe y que un chico no se muera de hambre. Creo que es lo fundamental en este tiempo. Así que bueno, desde ya, bueno, les muestro
les mostraba algún folletito, les muestro otro de colores de los 70, Gobernar es persuadir, para que vean que uno tiene archivo. Y, bueno, y como joyita, bueno, era más de los 50, la Declaración de los Derechos del Trabajador, pero en francés, para que veamos que tenemos estilo, ¿no? Con escudo peronista, por supuesto, que era folleto de la época, para que vean que nosotros lo difundíamos, ¿viste? No importa, después no sé qué harían los franceses con esto, pero nosotros se lo mandábamos para que lo tengan, o, a ver, el proceso de integración en italiano. Te la debo en árabe porque lo tengo en otro lado, pero tengo folletos de peronismo en árabe o en otros idiomas. Sí, Digamos, el peronismo fue por supuesto, fue un proceso universal. En algún momento fue considerado Perón. Hoy hay figuras en el extranjero, como el ruso Dugin u otros, que repiensan la figura de Perón. Entonces, digamos, teniéndolo nosotros a mano, es interesante que podamos discutir algunas cuestiones, tomarlo de modelo, ayudar en lo que se puede en la actual gestión nacional, por supuesto, cada uno en sus provincias, ayudando a sus gestiones, y sin perder el horizonte peronista y acompañados de aquellos otros que, aunque no sean peronistas, esperemos que sean compañeros y compañeras, que vayamos por el mismo rumbo, ¿no? Así es, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que... No, por favor. Muy bien. Con aplauso y todo, ¿viste? Es un... Muy bien, muy bien. Bueno, sí, doctor Cantilo. Sí, yo quería avisarle a Por los favor. compañeros que está también con nosotros Lo veo. el profesor Miguel Ángel Lentino, que también es Es miembro de número. del cuerpo académico del Instituto Rosas y que también ha querido participar aquí en este acto tan lindo. Bueno, muchas gracias. muy agradecido. Y me atrevo, muy bien Miguel Ángel, y me atrevo, tanto Alberto como Miguel Ángel, me atrevo a decir que están a disposición, combinando fechas y demás, para disertar sobre historia argentina, porque, viste, somos multiuso, viste, podemos, todo lo que tiene que ver con la difusión nacional. Aparte, Miguel Ángel tiene un muy buen texto sobre Sarmiento, así que también puede hablar al respecto con las prevenciones del caso, que siempre le digo, porque es San Juan, ¿no? Entonces, pero la verdad que es muy meritorio y es altamente recomendable. Lo mismo Alberto, con trabajos, he leído uno sobre Belgrano y el mar, que está muy bueno, reciente, y algunos otros que tienen que ver obviamente con Rosas y todo el resto. También está ahí Fernando, que lo veo, ahí gran compañero de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De lo que sería la segunda sección electoral Pergamino. Y después otros compañeros que son de San Juan, que bueno, nos tienen que bancar a nosotros los bonaerenses y porteños, aunque sea un solo día, pero bueno, hacia nuestra integración federal. Así que bueno, quedo a disposición, les agradezco Bueno, la invitación. Gracias, Pablo. Y Bueno, gracias estemos en contacto. Bueno, muchas gracias y al otro miembro del Instituto Rosas, al doctor. No, por supuesto, A todos. Cristina Vega, A Cristina Vega, que también está. Cristina Vega, muchísimas gracias. A Daniela Burico y a Está Daniela también, así que También. le agradecemos. Facundo Moreira si de algún... Quilmes y a los compañeros que también vienen de bueno. San Juan, que hijo de Resistente, Facundo, toda una Muy historia. bien, muy bien. Hay una confluencia de todas las generaciones, que esto es lo lindo del movimiento, más allá de todas nuestras disputas internas y de nuestras distintas ópticas para ver esto, para ver cómo evoluciona el movimiento nacional, y que no se haga problema que estamos en San Juan, pero somos peronistas a pesar de todo. Somos peronistas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos faltaría horas, así que un abrazo para todos. No, por favor. Muchas gracias. Sí, no, vamos a estar mucho tiempo. Aparte ahora empieza Bendita TV, ¿viste? Tenemos que ver los chismes y
Y después viene MasterChef, así que por favor déjenme ver cómo seguimos y todo lo demás. Así que bueno, les mando un saludo enorme y quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Después les paso los datos de Miguel Ángel y de Alberto para contactarlos para próximas charlas. Les voy a pasar los datos al respecto. Abrazo, compañeras y compañeros, y gracias por el respeto.